prácticamente están arrancando pues, el año, el trabajo pendiente es mucho. ¿Cómo ven ustedes el tratamiento que se le está dando a la ley del Infonavit? Dice Monreal que va a tener cuando menos 20 cambios. Profundos. Bueno, primero, yo creo que lo importante es que las y los obreros de este país conozcan lo que Morena quiere hacer con su dinero, porque este no es dinero del gobierno, no es dinero de todos los mexicanos, es dinero de los trabajadores, es un patrimonio, es propiedad privada, por ponerle un nombre así muy práctico y muy entendible. Entonces, primero se tiene que explicar a los millones de trabajadores que Morena quiere quedarse con su dinero. Luego que ellos opinen y luego que ellos decidan, deberíamos ir a un gran referéndum nacional con los trabajadores para ver si aceptan que el gobierno se quede con el producto de su trabajo, que además fue aportado por los patrones. ¿A ustedes no les ha comentado nada el coordinador Monreal respecto a estos cambios? No, la verdad no hemos tenido junta de coordinación política, yo esperaría que en su momento lo hiciera, pero yo creo que se vote, que se tome ese dinero y posibles cambios o reformas, pues deben ser avaladas por los propietarios de ese recurso. Parece que no va a haber ya parlamento abierto como se había planteado en algún momento con los patrones, los trabajadores y el gobierno. Parece que ya están los Es que cambios. nosotros estamos exigiendo todavía mucho más que el Parlamento abierto. Estamos exigiendo un proceso de información profundo, sin adjetivos, que los trabajadores vean lo que se quiere hacer y luego después de eso un parlamento y luego después de eso un referéndum nacional. O sea, son 2.4 billones de pesos que están en tu cuenta o en la tuya. ¿Por qué unos diputados, por más mayoría que sean, van a empezar a quedarse con el dinero de la gente? Hombre, parecen ellos más bien que tienen un régimen comunista, se quieren quedar con la propiedad de las personas. Oiga, diputado. Es que si tú ves cuánto dinero tienes, pues equivale a una casa o a una propiedad. ¿Por qué el gobierno puede agarrarlo, aun cuando fuera para una cosa buena? ¿Por qué lo tiene que agarrar si no es del gobierno? No, ¿con qué derecho los diputados votan eso si no es su dinero? Y además el manejo que no sería transparente, ¿no? Bueno, ya esa reforma que hemos visto tiene varias cosas. La primera es que la parte tripartita se mantiene en fachada, pero las decisiones gravitan en el gobierno. El único que no aporta es el que va a decidir. También le queremos preguntar sobre los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues yo creo que hay tres deudas que tendrá que seguir trabajando en ellas. 100 días no son ni para cantar victoria ni para alegrarse. Son 6 años de trabajo. Eh, la violencia, el sistema médico y los graves problemas económicos que tiene este país. Y tiene además un reto inmediato este gobierno, que es cómo enfrenta la posición del presidente de los Estados Unidos, del futuro presidente de Estados Unidos. O sea, no son 100 días halagüeños para Claudia Sheinbaum. Pues yo no veo por qué festejar 100 días, salvo que para construir una narrativa. Si no se ha solucionado el problema de la salud, no se ha solucionado el problema de educación, no se ha solucionado el problema económico, no se ha solucionado el problema de Pemex, no se ha solucionado el problema de seguridad. Yo creo que están construyendo una narrativa. Incluso en el tema de salud que usted toca, han advertido que viene peor porque se retrasó la compra de medicamentos, ya se están suspendiendo radioterapias en el IMSS, ya se están suspendiendo muchos servicios en el ISSSTE, en Todo hospitales eso que usted como dice está Oaxaca. pasando, todo eso que está pasando y más cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos un colapso en este momento en todas las carreteras del país, sobre todo en el norte. Tenemos una política en relación con los Estados Unidos también muy dudosa. Entonces, yo creo que están construyendo una narrativa de éxito cuando en realidad no hay nada que festejar. ¿Estamos listos para el inicio del gobierno de Donald Trump? Mire, en este país decidieron que Morena tuviera el poder ejecutivo,
y las cámaras. Es responsabilidad de ellos lo que pase. ¿Qué veo yo? Que no están preparados, no tienen expertise y que creen que con narrativas locales se puede evitar un problema mayúsculo. Oiga, diputado, y sobre el tema de la jurisdiccional que viene ahorita, en la iniciativa que van a discutir, ¿Pero dónde está la iniciativa? pues dicen que ya se las van a presentar hoy. Pues no, Y en pues, esa señalan, asegura Hugo Eric, el diputado Hugo Eric, que van a eliminar la parte de los congresos locales, es decir, ya no va a haber protección para un juicio político. pero en la Constitución se las da. Y también Tendrían que modificar, pero pueden modificar la Constitución. bueno, es otra cosa. Pero yo creo que estamos hablando de algo que no nos ha entregado. Creo que se debió haber suspendido esa sesión para un momento en que tuviéramos un documento y luego que empezáramos a tener... ¿No vienen a ciegas? pues, no es que vengamos a ciegas, yo no vengo con mis ojitos abiertos. Yo Pero creo no que les no han veo... entregado nada. No han entregado ningún documento. ¿Eh? Dijo el diputado Ricardo Monreal hace un momento que existe la posibilidad de que salga la reforma al Infonavit con al menos 20 enmiendas. Queremos saber si dentro de estas 20 enmiendas iría alguna de ustedes y de ser así, ¿cuál sería la más prioritaria para ustedes? Mira, lo primero que creo y lo he comentado es que ese dinero es de las y los trabajadores, no es del gobierno. Y por lo tanto, el PRI ha posicionado que debe haber una gran difusión en los millones de trabajadores sobre lo que se está proponiendo. No vemos por qué tenga derecho una Cámara de Diputados y de Senadores a apropiarse de recursos que son de los trabajadores. Es más, esto deberíamos verlo con una mayor profundidad. Es una política estatista, porque son bienes propios, es tu dinero o el de cada uno de ustedes que ha sido depositado en esas cuentas. Segundo, después de esa difusión, pues tendría que haber mucha reflexión con las organizaciones y con los trabajadores y después, pues un gran referéndum con los trabajadores si quieren que el gobierno se quede con su dinero. Incluso para hacer cosas buenas, pues resulta que ese dinero no es del gobierno, no es de los impuestos, es de los trabajadores. Es la casa de un trabajador futura o es lo que él quiere hacer con ese dinero. Entonces, hacer cambios pues, puede ser muy interesante, ¿verdad? Pero eso no es lo correcto. El PRI está en contra de esa reforma. Si el trabajador no autoriza que se tome su dinero, como un partido político puede estar en contra de ese saqueo? Porque esta parte tripartita solamente de fachada se conserva, porque ahora las decisiones gravitarían en el gobierno. Gobierno primero que no aportó nada. Gobierno, porque los que aportan son los patrones. Y gobierno que no es dueño de ese dinero, ni tiene mandato legítimo para manejar ese dinero porque no es producto de impuestos, es producto de las aportaciones. Ayer me decía el diputado Ávila, Arturo Ávila, decía él que la oposición debía leer más este dictamen, esta iniciativa, que no se afectaría a los trabajadores, que, bueno, una serie de narrativas. A ver, eso lo tienen que decir los trabajadores, no él, ni cualquiera de los 500 diputados que estamos allá adentro. Es muy sencillo. Le voy a poner un ejemplo. Es como si ahorita quisieran hacer una ley para tomar una casa suya que no esté ocupada. O sea, usted tiene dos casas y dice, o la mitad de su casa dice, vamos a ocuparla, va a seguir siendo de usted, pero vamos a ocupar por el bien de este gobierno. Bueno, pues el que tiene que decidir eso es usted, no los diputados, y eso no está relacionado con leer, está relacionado con hasta con el conocimiento del derecho y de la Constitución, salvo, como yo estoy viendo, que estemos avanzando hacia un régimen estalinista, donde se empiezan a apropiar de las cosas. Ya se apropiaron de las afores, hoy van sobre el dinero de los trabajadores. Hay que entender, tanto afores como Infonavit equivalen a una cuenta bancaria del trabajador, eso es a lo que equivalen. Esta, alimentada por el dinero que dan los patrones, en cumplimiento a una obligación.
Entonces dígame, ¿por qué no vamos a resolver nosotros? Ahora, por otro lado, diputado, se cumplen 100 días de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el balance que hacen desde el grupo parlamentario? Bueno, yo creo que 100 días no es suficiente para hacer un balance, para empezar. Ni tendría por qué haber un informe de 100 días. Pues en 100 días, ¿qué se puede hacer? Nada, nada. Es construir políticas públicas, empezar acciones. Entonces, creo que este país sigue padeciendo de la violencia, sigue padeciendo de una falta de un sistema de salud, sigue con problemas graves en el tema de infraestructura carretera, tenemos una política exterior errática y no veo por qué hacer un alto a los 100 días. Hagámoslo al año, como dice la Constitución, y veamos cómo se ha avanzado. Yo así lo vería. Me preocupa, Fer, y me preocupa a todos ustedes, que en la página de información del gobierno federal, donde se coloca la estadística de homicidios, se está retirando información. Antes había una columna que se llamaba información abierta y esa columna ya se retiró. Entonces, pues no podemos evaluar si hay seguridad Y cuando ahora, estamos viendo eso. ahora eliminan esta columna y solo queda la información oficial. Así usted puede checarlo. A partir del 2 de octubre, 3 de octubre que empezó el gobierno, se dejó de alimentar, pero estaba la columna. Y a finales de año se retiró la columna. Diputado, yo le quiero preguntar, regresando al tema del Infonavit, se hablaría de que ya sería la primera reforma o tema que se analizaría al inicio del periodo ordinario de sesiones. ¿Usted está de acuerdo con esto y si estaría echándose por la borda pues el diálogo que se había anunciado al respecto? Sí, porque si eso es para, usted tiene razón, si es para hacer cambios que ellos están viendo, pues entonces no es lo que se nos dijo de que iba a haber un parlamento abierto, que yo ya insisto, no solamente requerimos un parlamento abierto, necesitamos una gran difusión en los millones de trabajadores diciéndose lo que quiere hacer, sin adjetivos, ¿eh? Mira, se quiere hacer esto. Y luego de eso, parlamentos abiertos, foros de reflexión. Y luego, después de eso, un gran referéndum. Yo sí estoy muy alarmado. ¿Usted tiene Infonavit? Aquí es de la Cámara. ¿Y Sí, por qué no se lo han dado? Oiga? es Fobiste. Bueno, Fobiste. Bueno, usted tiene Fobiste. ¿Qué le parecería que el gobierno agarrara su dinero? Bueno, pues es lo que le quieren hacer a los trabajadores. Pero además lo están pasando en periodos donde hay poca visibilidad y oportunidad de ver las cosas. Entonces, un trabajador que esté hoy en la sierra de Chihuahua o en las minas de Coahuila o en los puertos del Pacífico, ¿estará atento de que le quieren quitar su dinero? Pues yo creo que tal vez no. Yo creo que deberían de entregarse información trabajador por trabajador de este país y no hacerlo, con todo respeto, al gobierno, sino buscar a alguien que lo haga de manera transparente. Y luego después empezar los foros y luego preguntarle a cada trabajador, oiga, ¿usted quiere que su dinero se lo lleve el gobierno para construir unas casas chafas, como el aeropuerto que construyeron, o como la línea aérea que ya no vuela? Y después de eso ya, pues si usted quiere regalar su dinero, pues ¿qué le puedo decir yo? Pero 500 diputados ahí no tienen derecho a disponer de su dinero. Por otro lado, diputado, esta reforma que anuncia Claudia Sheinbaum en lo electoral, se anuncia la eliminación de la figura de elección consecutiva de los legisladores. ¿Usted estaría de acuerdo? Porque, bueno, una visión de esta figura era profesionalizar a los legisladores. Pues yo creo que el gobierno no quiere legisladores con experiencia. Eso es lo que yo opinaría. Y que eso otro es un paso hacia atrás. Entonces yo eso es lo que veo. Pero yo creo que además ese no es el problema de este país. Este país trae una bronca terrible. La bronca que trae en este momento es la económica. La otra es el problema internacional. Entonces nos empezamos a distraer con esas cosas, ¿no? Y al rato todos andamos discutiendo si ya no hay reelección o si sí hay reelección, cuando el ciudadano en este momento está padeciendo la inflación y está padeciendo la violencia. O está padeciendo esto de que empiezan ya a retirar información. Sí, estoy muy preocupado de que vayamos a un régimen estalinista, sin información, sin transparencia, donde se meten a tu cuenta y se llevan tu dinero. Bueno, Entonces, el PRI no estaría de acuerdo en que se impulse una reforma electoral. no, yo primero lo vería y luego veríamos qué es lo que se quiere, ¿no? Y que la gente decida. No, lo que nosotros queremos es que en este momento se discuta
en este momento en la Cámara, se discuta temas como el del Infonavit, después de haber consultado a los trabajadores. Lo que nosotros queremos que ahora se discuta es el rumbo del país en relación a lo que está pasando con los americanos. Lo que queremos que se discuta es el tema de seguridad. Que venga el señor Harfuch y nos explique por qué retiró información de la página de internet y que nos diga qué está pasando en este país. Fíjese usted, hace unos días vimos 31 personas que se encontraron en una fosa. Y si usted checa, la información oficial no está en esos 31 cadáveres. 40 horas, diputado. Que se vote de inmediato. ¿Por qué 40? Le voy a decir tres cosas ya que usted está provocando. Me está provocando. ¿Por qué no se votan las 40 horas? Ya hay dictamen. Segunda, ¿por qué el Senado no ha votado la reforma constitucional de Jóvenes Construyendo el Futuro? Y tercera, ¿por qué no se ha publicado la declaratoria por qué no se ha hecho la declaratoria de constitucionalidad de la reforma del salario mínimo profesional para policías, enfermeras, médicos, soldados y maestros? No se ha publicado. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen dinero. Se fue un engaño total. Mencionaba ahorita Jóvenes Construyendo el Futuro. Presentaron una iniciativa sobre jóvenes escribiendo el futuro. ¿Cómo ha avanzado? La reforma constitucional que se votó aquí no se ha votado en el Senado. Oh, sí, yo me refiero a la que presentan ustedes. Ah, ok, pues aquí está congelada, ¿no? Pues no quieren ayudar a los muchachos. Pero esa que ya está votada, ¿por qué no se ha votado en el Senado? Y la del salario mínimo profesional, ¿por qué no se ha publicado? ¿Por qué no se ha dado declaratoria de constitucionalidad? Ayer se dio la del fentanilo, pues porque implica dinero, entonces echaron un rollo que ahora no tienen cómo cumplir.